Flor y Canto presenta. Ven Espíritu Divino, Manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas. fuente del mayor consuelo, Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas. y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, Divina luz y enriquécenos, mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro, mira el poder del pecado, cuando no envías tu aliento. riega la tierra en sequía, Sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero, reparte tus 7 dones, según la fe de tus siervos. por tu bondad y tu gracia, Dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse. y danos tu gozo eterno. Amén. Maestra, ¿cómo estás? Muy bien, maestra. ¿Y tú? Bien, gracias a Dios. Pues aquí asombrada de que seguimos avanzando en este tiempo Sí. ordinario. Ya estamos a punto de llegar al domingo 15 Ya, del tiempo ordinario. del tiempo ordinario. exactamente. Increíble cómo vamos avanzando. Y bueno, pues también es un gusto que podamos seguir haciendo comunidad. Agradecemos a todas las personas que nos hacen el honor y el favor de escribir sus compromisos, sus acciones, sus contemplaciones, ¿no? De manera particular, estas últimas semanas hemos logrado que se haga una comunidad digital, ¿verdad? Claro, sí. Entonces, alguien por ahí decía, claro que se puede hacer comunidad, y nosotros opinamos lo mismo, ¿verdad? Sí, Recordando que estas son orientaciones y que sería genial que ustedes puedan hacer los pasos más despacio, hacer 2 o 3 lecturas, vamos, con un poco más de tiempo para que tengamos un poco más de interiorización de esta oración, Exacto. ¿no? Sí. Recordando que esta es simplemente una guía rápida, porque el tiempo en las redes sociales pues es correcto. tremendamente corto, Ujú. ¿no? Y bueno, como les decía, vamos a tomar las lecturas del 15º domingo del tiempo ordinario, y que, bueno, pues será el próximo domingo. Ojalá que hoy podamos hacer esta oración y que nos sirva para que el próximo domingo pues ya lleguemos muy interiorizado este evangelio, y que nos dé oportunidad de disfrutarlo al máximo, ¿no? Sí. Y para eso nos vamos al primer paso de esta lección divina, que es... La lectura. Y el día de hoy está tomada del Evangelio de San Mateo, en el capítulo 13, los versículos del 1 al 23. Adelante, por favor. En aquel día, Jesús salió de la casa y se sentó a orillas del mar. Se reunió tal cantidad de gente que tuvo que subir a una barca y sentarse en ella, mientras toda la gente permanecía en la orilla. Jesús les enseñaba muchas cosas en parábolas. Les decía: el sembrador salió a sembrar. Cuando sembraba, unas semillas cayeron junto al camino. Vinieron los pájaros y se las comieron. Otras cayeron sobre un terreno pedregoso, donde no había mucha tierra, y como ésta no tenía profundidad, brotaron enseguida. Pero apenas salió el sol, las quemó, y al no tener raíz, las secó. Otras cayeron entre las espinas, pero éstas crecieron y las ahogaron. Otras cayeron en tierra fértil y fueron dando fruto, unas 100, otras 60, otra 30. El que quiere escuchar, que entienda. Los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿por qué les hablas en parábolas? Él les respondió: porque a ustedes Dios les ha dado a conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Al que ya tiene, Él le dará en abundancia, pero al que no tiene, Él también le quitará aún lo poco que tiene. Por eso les hablo en parábolas, porque aunque miren, no vean, y aunque oyen, no escuchen ni comprendan. Así se cumple en ellos la profecía de Isaías. Ustedes oyen, pero no comprenden, y por más que miran, no ven, pues endureció el corazón de este pueblo. Sus oídos escucharon con dificultad, sus ojos se cerraron. No sea que vean bien con los ojos, oigan bien con los oídos, entiendan con el corazón, se arrepientan y yo los sane. En cambio, dichosos los ojos de ustedes porque ven, y sus oídos porque oyen, pues les aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Entiendan la parábola del sembrador.
Cuando uno oye la palabra del reino y no la comprende, viene el maligno y le arranca lo sembrado en su corazón. Este es el que está sembrando junto al camino. Lo sembrado en terreno pedregoso representa al que escucha la palabra y enseguida la recibe con alegría. Pero esto dura poco porque no tiene raíz en sí mismo, y cuando llega algún sufrimiento o persecución por causa de la palabra, de inmediato sucumbe. Lo sembrado entre las espinas es el que escucha la palabra, pero la preocupación del mundo y la seducción de la riqueza ahogan la palabra y la dejan sin fruto. En cambio, lo sembrado en tierra fértil representa al que escucha la palabra y la comprende. Da fruto y produce, ya sea 100, 60 o 30. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Y vámonos ahora al siguiente paso, que es La meditación. Y bueno, como cada ocasión podemos apoyarnos para este paso de la primera lectura, que en esta ocasión está tomada del profeta Isaías, en el capítulo 55, los versículos 10 y 11. Bueno, entonces fíjate bien. Bueno, estamos en el profeta Isaías. Desde la lectura, Sí. nosotros nos podemos dar cuenta, ¿no? Ujú. Que pues Jesús está hablando de la parábola de Dios, de la palabra de Dios. Claro. Y entonces él como que, aunque es un texto en ese sentido extenso, ¿no? Ujú. Pues propiamente hablando es, bueno, desde donde yo estoy, es la palabra de Dios. Y entonces si tú te fijas, Isaías, la lectura que tomamos este domingo, pues lo que hace es precisamente un anuncio de lo que va a ser, o más bien de lo que ya es la palabra de Dios, ¿no? Exacto. Entonces, si tú te fijas, también Isaías, muy a su manera, también utiliza, ¿no? La tierra fértil, la Ujú. lluvia, ¿no? Sí, El sí. dar fruto en ese sentido, ¿no? Entonces ya nada más me quedo en ese sentido, nada más como para rápido, bueno, no rápido, sino que no concreto, dice: así será la palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que cumplirá mi deseo y llevará a cabo la misión que le encomendaré, ¿no? Ese es el versículo 11 de la primera lectura. Así es. Entonces, si nos regresamos entonces Al Evangelio. al Evangelio, pues entonces estamos ante uno de los textos también muy conocidos, que es la famosísima parábola del sembrador, ¿no? Ujú. Y entonces Jesús hace la imagen, ¿no? De una persona que está sembrando y propiamente el sembrador, ¿no? Él lo explica muy bonito, ¿no? Es ya el propio Dios, diríamos nosotros, o el propio Así es. Cristo, Así es. sembrando y en ese sentido, pues dando al mundo, pues la palabra de Dios. Así es. Y entonces lo bonito de esta imagen es que diríamos nosotros que la palabra de Dios sale, y yo quiero que veas que donde llega, permite que las cosas se den, porque sea como sea el terreno, te das Así cuenta, es, sí. en todos lados ha crecido la plantita, ¿no? El asunto Sí. es que lo que no fue propicio, si tú te fijas, es el terreno, no es Sí. la palabra, Exacto, sí, sino es el terreno, y en ese sentido quienes recibimos la palabra de Dios, ¿no? Claro. Entonces, ahora sí que ya yo pensando y meditando estas cuestiones del Señor, ¿verdad? Pues como que luego yo, hace muchos años, pues cuando uno lee esta parábola, uno tiende a decir: ay, no, pues yo no soy el terreno pedregoso, ¿no? Ajá. A lo mejor soy el espiноsillo, ¿no? ¿Sí me explico? Ajá. Pero la verdad es que yo creo que, no sé si es por ya el camino recorrido, ¿no? Pero creo yo que el terreno, en las diferentes etapas de nuestra vida, hemos sido estos diferentes Todos hemos terrenos, pasado por ¿no? eso. Y entonces creo yo, el asunto es que, creo yo que, mi meditación va en el versículo 23, ¿no? Es precisamente, él explica, ¿no? En cambio, lo sembrado en tierra fértil representa al que escucha la palabra, la comprende, da fruto y produce, ya sea 100, 60 o 30. Entonces, fíjate cómo es como el caminito, ¿no? Claro. Escucha la palabra, la comprende, da fruto, que es como ya en ese sentido acogerla, ¿no? Y produce, Y ¿no? compartirla. Y compartirla. Dar testimonio, Haz de claro. cuenta. Entonces, para mí, la gran pregunta debería de ser, o podría ser más bien, ¿qué necesitamos para ser
tierra fértil o comenzar, ¿no? A hacer la tierra fértil. Y entonces la clave, desde donde yo estoy, si tú te fijas, ¿no? En la parte donde él está hablando del profeta Isaías y está explicándole a los discípulos Sí. por qué habla en parábolas, haz de Ujú. cuenta, el versículo 15 dice, pues se endureció el corazón de este pueblo. Y si tú te fijas en el versículo 19, haz de Ujú. cuenta, dice, cuando uno oye la palabra del reino y no la comprende, viene el maligno y lo arranca y le arranca lo sembrado en su corazón. Entonces, para mí, o sea, la tierra fértil tiene que ver con el corazón Con la disposición y en del el corazón. sentido, haz de cuenta de cómo está nuestro corazón, ¿no? Dispuesto o no a uno escuchar la palabra, ¿no? Y pues en ese sentido dejar que penetre, Acogerla. ¿no? Porque lo interesante es que antes del capítulo 13, si tú te Ujú. fijas, en el capítulo 12, en el versículo 46, haz de cuenta, del versículo 46 al versículo 50, que es cuando termina, o sea, en ese sentido, el final del capítulo Del 12, capítulo, ajá. haz de cuenta que es cuando dice el texto, ¿no? Que venía la madre y sus hermanos a buscarlo, ¿no? Sí. Y entonces él le dicen, ahí está tu madre, ahí están tus hermanos, ¿no? Y él les dice así, ¿quiénes son ellos, no? Y entonces realza el asunto que dice, quien escucha la palabra de Dios, esos son mi madre y esos son mis hermanos, ¿no? Claro. Entonces fíjate que qué bonito, ¿no? El asunto es precisamente, entonces, disponer el corazón para recibir la palabra de Dios, ¿no? Claro. Y entonces eso qué implica, diría yo, ¿no? Pues fortalecer desde mi punto de vista la fe, ¿no? Que es lo que, por ejemplo, habla del versículo 19 cuando está hablando del maligno, Sí. ¿no? Fortalecer la fe para que cuando pase lo que nos está diciendo luego el versículo 21, ¿no? De que Ujú. son los sufrimientos, las persecuciones, Ujú, lo que ujú. hacen que la palabra de Dios se arranque, ¿no? Entonces es como fortalecer la fe y entonces entender, ¿no? Que lo que construye todo y propiamente la vida cristiana, pues es la palabra de Dios. Claro. Y entonces, pues eso es lo que a mi punto de vista es la invitación de este domingo. O sea, yo creo que habría que preguntarnos realmente qué lugar tiene la palabra de Dios en nuestra vida, Claro. ¿no? Sí, sí. Y qué estoy es de lo que acuerdo. estoy haciendo yo para que mi corazón pues sea tierra fértil, en el sentido también de la imagen, ¿no? ¿Qué abono le estoy yo Exacto, poniendo, sí, ¿no? sí, sí. Porque también es como ver, o sea, diríamos, yo lo digo ahora sí que pensándolo, ¿no? ¿Qué es lo que realmente estoy escuchando, ¿no? Y entonces, ¿qué me impide, ¿no? Que realmente la palabra de Dios penetre, eche raíz y pueda dar fruto, Claro. ¿no? A mí me llama muchísimo la atención cuántas veces dice las palabras escuchar, ver, oír, Ujú. etcétera, ¿no? No ven, etcétera. Es clarísimo que habla de comunicación, Sí. ¿no? Ese es uno. Y la otra es que todo esto que acabas de decir, bien dices, es un caminito, ¿no? Ujú. Entonces, para poder tener el corazón siempre dispuesto, yo nada más agregaría que hay que hacer ese examen de conciencia diario, de decir qué tan dispuesto está mi corazón o estuvo mi corazón hoy a recibir, a acoger la palabra de Dios y a ponerla en un lugar especial y después llevarla a la práctica, ¿no? Entonces, si lo hacemos cotidianamente, pues entonces seremos esa tierra fértil, Sí. ¿no? Si lo hacemos de vez en cuando, pues seremos como el que de pronto cae en tierra más o menos fértil, pero no tiene profundidad y entonces se quema, se seca o los pájaros se comen, ¿no? Entonces se abona el corazón pues poniéndolo a disposición del Señor y entonces lo único que yo agregaría es hagamos un pequeño examen de conciencia. No piensen que el grande es como para confesión, no, un sencillo examen de conciencia de decir qué tanto tuve mi corazón dispuesto a escuchar primero la palabra de Dios para acogerla, que no es lo mismo, o sea, la puedes escuchar pero no acoger. Entonces, escuchar la palabra de Dios, acogerla para después hacerla vida. Exacto. ¿No? Y bueno, maestra, pues ¿qué te parece que nos vamos al siguiente paso? Me parece bien. ¿Qué es?
La oración. Y bueno, como siempre, tomamos el salmo, que en esta ocasión es el Salmo 64. Y dice así: Señor, danos siempre de tu agua. Señor, danos siempre de tu agua. Señor, tú cuidas de la tierra, la riegas y la colmas de riqueza. Las nubes del Señor van por los campos, rebosantes de agua como acequias. Tú preparas la tierra para el trigo, riegas los surcos, aplanas los terrones, reblandeces el suelo con la lluvia, bendices los renuevos. Tú coronas el año con tus bienes, tus senderos derraman abundancia. Están verdes los pastos del desierto, las colinas con flores adornadas. Los prados se visten de rebaños, de trigales los valles se engalanan. Todo aclama al Señor, todo le canta. Señor, danos siempre de tu agua. Pues en esta tarde yo le doy gracias al Señor por el regalo de su palabra. Y le pido al Señor que me dé luz para acoger su palabra, para comprenderla. En pocas palabras, que mi corazón sea tierra fértil. Amén. Amén. Gracias, Señor, por la oportunidad que me das de examinar mi corazón. Te pido que me hagas dócil y que mi corazón siempre sea terreno propicio para que tu palabra haga en mí su morada. Amén. Y vámonos ahora al siguiente paso, que es La contemplación. Y bueno, pues para la contemplación podemos echar mano, apoyarnos de la segunda lectura, que en esta ocasión está tomada de la carta de San Pablo a los Romanos, en el capítulo 8, los versículos 18 al 23. Exacto, ¿no? Sí. Bueno, pues fíjate que yo de este Romanos me voy a quedar con 2 versículos, A ver. porque propiamente son los 2 últimos, Sí, y es que si no se cortan, entonces por eso son Exacto. 2, ¿no? Ok. Entonces dice, porque sabemos que hasta ahora la creación entera gime y sufre dolores de parto, y no solo ella, sino también nosotros, los que tenemos las primicias del Espíritu, pues gemimos en nuestro interior, aguardando con ansia la adopción como hijos y la redención de nuestro cuerpo. Sí, coincido contigo. Entonces, Sí. me gustaron mucho porque es como, o sea, como que ir entendiendo. Creo que es una de las cosas que en lo personal, pues me ha regalado la palabra de Dios. Sí, Es entender, pues, cuál es el destino de todos nosotros, ¿no? claro. Y entonces es como si añorar, de verdad añorar, ¿no? Sí, Ese momento en el que primero Dios, ¿no? Aunque sea un ratito, me toca estar ahí y luego ya te vas para allá abajo. Oye, Para el purgatorio, ¿no? Pues, Perdón, pues, no me importa. como Santa Bueno, Teresa decía, sí. muero porque no muero. Muero porque no ¿No? muero, a ratos sí. Sí. Y entonces, en ese sentido, pues es como, o sea, es eso, añorar eso. Y vuelvo a decir, ¿no? Lo bonito es que eso me lo ha regalado, pues, la palabra de Dios, Claro, ¿no? claro. Anhelar el cielo, ¿no? Ajá. Aspirar a. Ajá. Aunque de pronto muy humanamente digas, híjole, creo que no me va a tocar, ¿no? Sí. Pero por lo menos tener ese anhelo en el corazón, Pues ¿no? sí, se desata trabajarle, ¿no? Sí, Echarle ganitas, claro, como claro. dicen por ahí, ¿no? ¿Y del Evangelio? Pues del Evangelio, maestra, déjame nomás ya me equivoqué de listoncito, ¿no? Sí. Pues haz de cuenta, a mí diríamos nosotros pensando, ¿no? En ese examen de conciencia que tú estabas diciendo, haz de cuenta, ¿no? A mí luego me pasa lo del versículo, más bien lo del versículo, ¿sí es el versículo 21? No, más bien es aquí donde dice, pero el versículo 22, ¿no? Dice, lo sembrado entre las espinas es lo que escucha la palabra, Ujú. pero la preocupación del mundo, Ya. ¿no? Y la seducción de la riqueza ahogan la palabra y la dejan sin fruto, ¿no? Ya. Y entonces, para que veas, eso sí me dio miedo. Entonces, porque entonces estás de cuenta que yo luego creo que sí, que la preocupación muchas veces del mundo sí me ahoga, ¿haz de cuenta? Asfixia. Me Ajá. asfixia, ¿no? Y entonces pues comprendo que luego no me abandono tan fácilmente, ¿no? A la voluntad de Dios, ¿no? Sí, sí, entonces nos como que pasa. por eso así como que esa concretamente el versículo 22, Te el llega. que sí me llegó, así como que dije, hijo, mano, sí,
sí es cierto. Entonces soy entre espinas, ¿no? Qué fuerte. Pues mira, yo me voy a quedar con el 12, Ajá. que dice, me interpela muchísimo, que dice, al que ya tiene, él le dará en abundancia, pero al que no tiene, él también le quitará aún lo poco que tiene. Entonces, a mí me llama mucho la atención a decir, híjole, pues voy a tener más porque qué tal que me lo quitan, ¿no? O sea, vamos, la oportunidad de conocer y acoger la palabra de Dios en el corazón es gigantesca, no perderla, Sí, ¿no? estoy de acuerdo. Bueno, y esto nos tiene que llevar a una acción bien concreta. ¿Y cuál va a ser tu acción de esta semana, maestra? Pues precisamente en esa preocupación de que luego el mundo me agobia, ¿no? Sí. Y pues el deseo, ¿no? De ser tierra fértil, pues para también alcanzar la santidad, Claro. ¿no? Sí. Pues haz de cuenta que esta semana me propongo a pensar mucho en María. O sea, quiero que mi maestra sea María porque su frase del el fiat, ¿no? Sí. Cuando dice, hágase en mí según tu palabra, Sí, ¿no? sí. Es como, ahora sí que la quiero tener esa frase conmigo, Sí, ¿no? acoger a... Acoger esa palabra, ¿no? Para que, vuelvo a decir, que María sea mi maestra Sí, sí. en esto de escuchar, ¿no? Y no dejar que el mundo me agobie, ¿no? Sí. Que sea mi maestra en eso. Qué bonito. Qué bonito. La verdad es que yo creo que todos deberíamos también tomar esta acción porque es importante el estar dispuestos a decir sí, ¿no? Sea lo que sea. Ujú. Pues yo, fíjate que precisamente voy a intentar hacer este examen de conciencia corto que les decía, Sí. ¿no? De decir, estuve dispuesta, o sea, puse mi corazón dispuesto a acoger la palabra de Dios y ojo, la palabra de Dios no nada más la que está en la Sagrada Escritura, sino la que me toca escuchar en la misa, la que de pronto mi prójimo me dice, ¿no? Entonces, estoy dispuesto a acoger lo que la palabra de Dios me dice, en realidad pues es la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, esta semana intentaré hacer este examen de conciencia y no esperar hasta en la noche, sino en cada acto, en cada momento, cada vez que me acuerdo decir, bueno, hasta ahorita tengo dispuesto el corazón o ya lo cerré, ¿no? O ya me di la vuelta y cerré la cortina, ¿no? Entonces, esa va a ser mi acción. Esa va a ser mi acción. Muy bien, maestra, ¿no? Sí, tratando un poquito de trabajar, ¿no? En Pues que sí. siempre seamos tierra fértil. Que siempre seamos tan fértil, ¿no? Sí. Muy bien, pues gracias a Dios hemos hecho esta pequeña oración, Lección Divina. Como les decía al principio, ojalá que ustedes puedan hacerla poco a poco, más pausado, con más tiempo, ¿no? Para poder acoger de mejor manera esta palabra de Dios y también darnos tiempo para que los pasos sean más profundos. Estoy de acuerdo. Muchas gracias, maestra. A ti, maestra Silvia, a ti. No, gracias a Dios que nos junta, que nos mantiene unidos y gracias a todos ustedes que hacen comunidad digital para esta oración con la palabra de Dios, que es la Lección Divina. Esperamos que, si Dios nos presta vida, la próxima semana estemos también orando juntos con la palabra de Dios. Primero Dios. Bueno, pues que estén muy bien y Hasta pronto. bendiciones. Hasta la próxima. Gloricanto, Santa María.